arquitecto de la mente. Es el tema. Bienvenidos, bendiciones en este día. Dios los guarde. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su amor y su infinita misericordia, el cual Dios cada día nos sorprende, nos bendice, y podemos glorificar su nombre en este día de bendición, donde podemos enaltecer su nombre y glorificarle porque Él es bueno. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y contentos, agradecidos de parte de Dios, porque tenemos un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que nos ayuda, nos bendice, y podemos glorificar su nombre. Cuán bueno es contemplar su amor, cuán bueno es contemplar su hermosura, y a través de la palabra podemos crecer, podemos avanzar y podemos seguir adelante. Dios les guarde, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que puedan tener una linda tarde en bendiciones. Amén. Y por supuesto declarando la misericordia del Señor para con ustedes. Dios es bueno y su misericordia permanece. Creemos que el Señor nos va a bendecir en esta tarde y veremos su reino. Quiero compartir una palabra que nos va a ayudar a entender los misterios, a entender la palabra, a profundizar cuán bueno es poder saber que Dios tiene un plan. Hay un plan específico. Hay un plan de Dios. Y hoy no va a ser la excepción en que Dios nos va a bendecir. Porque la misericordia del Señor es poderosa. La misericordia de Dios grande, donde nos fortalece, donde nos bendice, donde podemos ver su reino, su gobierno, y su misericordia siempre está para ayudarnos, para fortalecernos. Cuán importante es en que nosotros confiemos en el Señor. Cuán importante es que nosotros nos aferremos al Señor y al poder de su fuerza, declarando su misericordia y su reino a nuestro favor, porque Él es bueno, porque Dios siempre permanece fiel para con nosotros, fiel a la obra del Señor, fiel a su misericordia, donde el Señor nos va a bendecir. Les bendigo en esta tarde. Cuán bueno nuestro Señor, cuán bueno nuestro Dios, en que su misericordia permanece siempre y nos bendice, porque a través de la palabra podemos crecer, podemos avanzar y podemos sanar nuestras heridas, heridas de niñez, heridas de adultez, heridas quizás de un pasado contaminado, pero el Señor viene a establecer su reino, su gobierno, nos fortalece y nos bendice. Este es un día de bendición. Este es un día que el Señor ha preparado para poder glorificar su nombre y entender que su misericordia siempre es para con nosotros. Dios les fortalezca en este día. Desde ya declaramos bendiciones. Desde ya glorificamos el nombre del Señor, porque Él es bueno, amados. Independiente de lo que pueda estar viviendo. Sé que hay mucha gente que puede estar en dolor, en sufrimiento, en enfermedades, pero aún así hay que ser agradecido. Aún así, Él es bueno. Y pese a lo que nosotros podamos estar viviendo, sufriendo, Él permanece fiel. Permanece fiel nuestro Señor para ayudarnos. Permanece fiel nuestro Señor para bendecirnos en este día, porque su amor es su infinita misericordia. Puede estar sufriendo, puede estar viviendo un momento de caos, puede estar viviendo un momento de dificultad, pero Dios nos va a fortalecer. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que fallamos continuamente, pero Él es fiel. Él permanece fiel. Y eso es lo más importante. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios de paz que nos va a fortalecer en este día, y hoy creemos que el Señor nos va a bendecir a través de esta palabra. Por eso les bendigo a cada uno, declarando la bendición
declarando la bendición del reino sobre su vida, sobre su casa, sobre su llamado, sobre su ministerio. Dios nos va a bendecir en este día. Le bendigo. Comenzamos esta clase en el nombre de Cristo Jesús. Nos cubrimos en la sangre de Cristo contra todo espíritu de venganza, represalia y contragolpe, y quedan anulados todos los acuerdos en la mesa de los demonios, caigan por tierra. Los acuerdos en la mesa de principados, de potestades, de jerarquías con nombre propio, vayan inmediatamente a la cruz de Cristo, donde lo exhibió públicamente el Señor, triunfando sobre ellos en un cortejo triunfal, y fueron expuestos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos cubrimos en la sangre de Cristo para hablar esta enseñanza. El arquitecto de la mente. Cuán importante es poder entender en que el amor de Dios siempre permanece. Dios les bendiga a cada uno de los que se están conectando. Un saludo, abrazos, bendiciones, Dios les guarde. Gracias por estar también presente en esta enseñanza, el cual, nos ayuda a entender el plano espiritual. Porque qué bonito es cuando nosotros escudriñamos la palabra y podemos así de esa manera crecer. Olga Charri, un abrazo, hija, Dios te bendiga. Bendiciones, Dios les guarde y siga adelante confiando en el Señor, que Dios tiene respuesta. Y a cada uno de los que se van a conectar, hoy vamos a estar tocando el tema sobre el arquitecto de la mente. Como una segunda enseñanza. Ya hemos hablado en otros temas sobre el arquitecto de la mente, y al hablar hoy esta enseñanza podemos profundizar un poco más cómo actúan estos espíritus, cómo actúan en contaminaciones, y que a la vez también es importante nosotros entender que en el plano espiritual necesitamos conocer parte de lo que es el mundo espiritual. Cuán importante nosotros entender el plano espiritual. Necesitamos saber cómo funciona, cómo se mueven en un mundo real. El mundo real no es lo que ven tus ojos. El mundo real no es la materia, no es la física. El mundo real es lo que no se ve. Ahí comienza todo. Ahí comienza todos los ataques del enemigo en contra de nuestra vida. Hoy, al hablar sobre este tema, tenemos que entender que cuando hablamos de el arquitecto de nuestra mente, es porque hay un espíritu. Siempre hay un espíritu. Recuerde que de toda materia o todo físico lo antecede siempre un espíritu. Todo lo que podamos estar viviendo nosotros aquí en lo físico, o alguna enfermedad, o algún problema, o algún caos, o alguna tentación, o alguna adicción, o algún espíritu de potestad, lo va a anteponer siempre un espíritu. Es porque trabajan siempre antes un espíritu. Eso es importante, por eso que nuestra lucha no es con carne ni sangre, y eso lo hemos dado a conocer durante mucho tiempo en toda la enseñanza que he estado dando durante mucho tiempo. Mario Rueda, abrazo, hija, Dios te bendiga. Bendiciones en el nombre de Jesús también. Luzmir Borges, bendiciones también, Dios les guarde. Ahí cada uno donde ustedes están, Dios les pueda bendecir y seguir adelante confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Comparta hoy día también la transmisión. Este va a ser el tema del arquitecto de la mente. Ayúdenos también así, de esa manera, porque mucha gente puede aprender estos temas que nos llevan también en bendición. Cuando hablamos sobre el arquitecto de la mente, tenemos que entender que es como una cartografía de la mente. El cerebro rechaza siempre una palabra no. Lo hemos hablado en otras clases. Por eso siempre es importante declarar, profetizar, y que Dios se glorifique en su misericordia, pero a la vez también siempre no con áreas de negatividad, siempre positivamente. Cuando dicen no puedo, no me portaré mal, cuando dicen no lo volveré a hacer, cuando dicen no caeré en esto, no pecaré, toda negatividad no puede anteceder a la mente a algo positivo. Me explico. El cerebro siempre va a rechazar la palabra no, porque es una negatividad. Por eso no es bueno decir no lo voy a hacer, no lo haré, no voy a mentir, no voy a pecar, porque el cerebro no rechaza esa palabra negativa. Por eso que el Señor nos enseñó a orar, nos dijo que declare la palabra como está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil fuerte soy más que vencedores. Siempre declarar la palabra del Señor. El cerebro no asimila una orden negativa.
Así que usted diga: soy bendecido, soy sano, soy próspero, soy liberado, soy fortalecido. Esta palabra del arquitecto de la mente está hablando de una cartografía. ¿Qué es una cartografía? La cartografía es la ciencia que se encarga de trasladar en el estudio geográfico de los mapas. Es una cartografía. El término griego es kartes, que significa mapa, y grapei, que es escribir. Lo que está diciendo ahí, en esa cartografía espiritual, es que hay un mapa que hay que escribir. En nuestra mente existe una cartografía y hay un mapa que hay que escribir. Lo que está diciendo es que nosotros podemos escribir en nuestra mente, según el espíritu que nosotros coloquemos en nuestra mente, nuestro espíritu, eso va a ser nuestro comportamiento. Por eso que muchas veces el enemigo nos mantiene cegados en la mente, en que te dice cosas negativas o acusaciones, o te dice cosas para que tú no puedas avanzar en el mundo espiritual. Te coloca vergüenza, te coloca miedo, temor, de no hablar, de no renunciar, porque ahí te tiene el enemigo con una fortaleza. La fortaleza se hace a través de la mente. Por eso que la cartografía o el arquitecto de la mente a esta enseñanza es que nosotros tenemos que escribir en nuestra mente y decir: lo puedo en Cristo, y no algo, y no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, y profetizar la bendición, pero declararlo. Ahora, hay áreas que sí nosotros tenemos que hablarlo, hay áreas que nosotros tenemos que ministrarnos. ¿Para qué? Para sanarnos. Por eso que Dios dejó a los ministros, para que puedan haber las liberaciones, y el confesar es también parte de una sanidad y una liberación. Hay cartografía física, donde ya di a entender que la cartografía es como un arquitecto que hace un mapa y escribe y hace toda la arquitectura de un plano, de un edificio, de una ciudad, de cualquier cosa. Y el enemigo también hace una cartografía espiritual, y al mundo espiritual también nosotros hacemos cartografía espiritual. El enemigo solo puede tomar una ventaja si se le permite un derecho legal. ¿Cuándo el enemigo toma una ventaja? Cuando nosotros no renunciamos. ¿Cuándo toma ventaja? Cuando nosotros no hablamos. Y eso da derecho legal. Otra ventaja que usa el enemigo también es a través de la ignorancia. El no saber es no escudriñar, y el no escudriñar es no saber. Entonces necesitamos saber y entender también. No solamente en algunas áreas necesitamos saber cómo funciona el plano espiritual en el mundo físico y en el mundo espiritual, más en el área espiritual, porque esa es la manera en que nosotros vamos a entender. Cuando hablo del tema, el arquitecto de la mente, este es un tema quizás muy profundo, espero lo puedan manejar y puedan entender, porque nosotros somos los que podemos escribir en nuestra mente. ¿Cómo es eso? Por eso coloque mayor atención a esto, porque esto le va a ayudar a que ustedes puedan ayudar a otros y sanarse también a ustedes mismos. ¿Cómo ustedes se pueden sanar a sí mismos? Cuando ustedes declaren la palabra. Ya vimos anteriormente que esta palabra del arquitecto de la mente está hablando de una cartografía. ¿Qué es una cartografía? Para los que desconozcan esta palabra, la cartografía es la ciencia que se encarga del trazado, de los estudios de los mapas geográficos. Y ahí se hacen mapas, se escriben, y todo eso se hace en un plano. Cuando le hablo a usted del arquitecto de la mente, es una cartografía. Del término griego, kartes, significa mapa. Y grapei es escribir. O sea, es escribir un mapa. ¿A dónde? Aquí, en la mente, no en el cerebro. Es escribir un mapa aquí. Por eso que le hablaba anteriormente, el cerebro siempre va a rechazar algo negativo. Tenemos que declarar y profetizar: somos sanos, somos sanos. Y hablar al mundo físico y ordenarle también al alma. Miren qué interesante eso. ¿Qué decía David? David decía: alma mía, alaba a Jehová. Le daba una orden. ¿Por qué le daba una orden? Porque estaba viviendo un momento difícil. Y a veces, como ese momento era de caos, era un momento de conflicto, él le ordenó, le dijo: alma mía, alaba a Jehová. Usted le puede dar una orden a su alma.
cuando no se quiere sujetar, cuando no se quiere ordenar. Si está viviendo una tristeza, si está viviendo un vacío, usted tiene que ordenarle a su alma: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, sujétate en el nombre de Jesús. El tema de la cartografía, lo que hemos estado hablando, recuerde que el enemigo siempre va a atacar cuando hay un derecho legal. ¿Cuáles son los derechos legales? Las cosas que no hemos hablado, las cosas que no hemos confesado, las cosas que no hemos hablado a un ministro, no hemos dicho a alguien que nos está guiando, las cosas, todas las cosas, los derechos legales que no hablemos, se va a formar sí o sí un derecho legal. ¿Y qué es un derecho legal? Es una jurisdicción que los espíritus tienen para entrar y salir cuando ellos quieren. Mire qué interesante eso. Por eso ahí viene la palabra exousia del libro de Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, no es algo componente físico, sino son espíritus, porque toda la materia lo antecede un espíritu. Todo lo que tú estás viviendo en la carne, en lo físico, no comienza en la carne, en lo físico lo antecede un espíritu. Hay un espíritu que luego se comunica y se une conjuntamente con la carne, con la materia, con lo físico. Entonces las luchas son con espíritu, contra principados, los arjé, los arché, los ar, los primero en rango, primero en tiempo, primero en entidades, primeras creaciones, primero en orden, primeros en todo. Estos son los que trabajan en los aires. Luego los convocrator, que son los gobernadores. Los gobernadores, ellos trabajan con leyes en contra de la de Dios, trabajan en la política, trabajan en ciudades, en municipios donde hay una ley en contra de Dios, trabajan los gobernadores, los convocrator. Luego las potestades, autoridades, que hay dentro de la palabra exouxe, que significa un derecho legal. Ellos pueden entrar con un derecho legal siempre y cuando nosotros le permitamos entrar. Satanás, sin un cuerpo, está desautorizado. Necesita un cuerpo. Sin un cuerpo él no va a funcionar. Sin un cuerpo él no hace nada. Mire qué interesante eso. Por eso es que es importante que nosotros tenemos que no permitir la sentada al enemigo. La cartografía espiritual, entonces, es la investigación que uno también se puede hacer un mapeo de la ciudad, aunque es un plano muy profundo, porque se requiere también mayor conocimiento, porque se puede hacer una cartografía espiritual de la ciudad, del barrio, de donde está, y ahí usted ve los acontecimientos, donde hay muertos, donde hay traiciones, donde hay asesinatos, donde hay prostitución, donde hay muchas áreas. Usted puede hacer un mapeo, pero eso ya es un plano mucho más fuerte, más espiritual, pues porque se requiere ya una mayor revelación. Y ahí se va haciendo una cartografía por medio de ayudar y localizar la área fortaleza. Ahora usted también puede hacerse un mapeo o una cartografía espiritual. Usted también puede hacerse un arquitecto de su mente. El arquitecto de la mente es el tema de hoy. Entonces usted también puede hacer un arquitecto en escribir, en hacerse una cartografía. Recuerde que cartografía es un mapa, escribir un mapa. Así escribimos un mapa en la mente, y a la vez también usted puede hacerse un escrito de toda la área débiles para fortalecer. Y usted decir: Señor, este es mi área débil, este es mi otra área débil, estoy luchando con esto, Señor, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me estoy avanzando, esto es lo que todavía me falta. Y luego llevarlo todo eso sujeto a la obediencia de Cristo en una oración poderosa. La cartografía nos ayuda a identificar, a localizar las fortalezas débiles o las áreas de tinieblas, tanto de una ciudad o influencias también dentro de un cuerpo. La cartografía espiritual nos revela en que Dios, sobre toda situación espiritual, nos da a entender y nos rodea de un ambiente. El reino de las tinieblas comienza siempre con una batalla en la mente. El reino de las tinieblas siempre va a comenzar con ataques a los sentidos, a los 7 sentidos. Porque comienza en tu mente. Porque comienza en tu mente. Hablo de los 7 sentidos porque son 7. Ahí hay escudriñar, eso es otro tema. Entonces la cartografía de la mente, porque el reino de Dios necesita que nosotros podamos ser sanados, podamos ser liberados. Pero hay que fortalecer nuestra mente, porque la mente no es el cerebro.
La mente es un espíritu. La mente es lo que piensa y es lo que sientes y es lo que decide. Mire qué interesante eso, lo digo de nuevo. Su mente es lo que piensa, es lo que sientes y es lo que decide. Por eso Satanás quiere que tú pienses lo que él quiere. Hay un 1% que es el cuerpo y un 99% que es la mente. En Proverbios capítulo 23, verso 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Mire qué interesante. Lo que está diciendo es que según lo que tú pienses en tu mente, no en el cerebro. Recuerde que la mente no es el cerebro, la mente es una estructura, es un ambiente. El ambiente es una atmósfera, no es el cerebro. El cerebro actúa según el espíritu que le dé la mente. Ahí se mueve y ahí actúa. Entonces, por cuál es el pensamiento en su alma, tal es él. Lo que está diciendo, parafraseando esto, está diciendo lo siguiente: según el pensamiento que tú tengas, ese va a ser tu comportamiento, ese va a ser tu vida. Ay, Señor, es necesario madurar algunas áreas. Es necesario entender en que nosotros tenemos que saber, conocer y entender. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Proverbios 23:7. Hay otra versión, Jerusalén, que dice, porque eres según lo que calcula en su interior. Versión PDT. Porque él es en realidad como piensa dentro de sí. Versión BTX. Porque según piensa en su alma, así es. Según lo que nosotros pensemos, así nos vamos a comportar y eso vamos a hacer. Ahora, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Es la pregunta. La mente, recuerde que lo hemos hablado, lo he enseñado durante mucho tiempo, y es importante entender que la mente no es el cerebro, pero sí mueve al cerebro. La mente no es el cerebro, pero si se mueve por el cerebro. Lo que está diciendo es que la mente es un espíritu y el cerebro va a actuar según la mente, según el espíritu, como esté. El cerebro no se da órdenes solo, no ejecuta funciones solo, según lo que uno tenga, así se va a mover. Porque la mente es una esfera, es una estructura, es una dimensión. La mente no es el cerebro, la mente y el cerebro no es la misma cosa. La mente se mueve por algo mayor. La mente se va a mover según el espíritu y el cerebro se va a mover. Mire, el cerebro se mueve por la mente y la mente se va a mover según el espíritu que esté en nuestra mente. Ahí es donde vienen en que nosotros tenemos que declarar y profetizar, ya que nuestro cerebro, según la información que reciba, va a ordenar al cuerpo, porque son todos estos como en escala. La mente, renovaos el espíritu de vuestra mente, Efesios capítulo 4, verso 23. Está la mente, que es un pensamiento, una imaginación, es un espíritu, es una estructura, es un ambiente, es un espíritu que entra. Según el espíritu que tú tengas, ese va a ser tu comportamiento. Ese espíritu que tú tengas, ya la mente va a ordenar el cerebro y el cerebro le va a ordenar al cuerpo. Para que se pueda entender sería lo siguiente: coloquemos un espíritu genérico. Recuerde que en un espíritu propio el nombre es genérico. Un espíritu genérico sería una amargura. Cuando está el espíritu de amargura en una persona, ya sabemos que puede amargar a todos. No es solamente él, quiere amargar a todos. Cuando entra el espíritu genérico de la amargura, entra la mente en un espíritu. El espíritu de amargura entra en el espíritu. Luego pasan a ser pensamientos, pasan a ser imaginaciones en una amargura. Luego le va a dar la orden al cerebro. El cerebro recibió esa información de ese espíritu de amargura y el cerebro le va a ordenar al cuerpo las acciones de la amargura. Mire qué interesante eso.
Por eso es que una persona cuando anda en amargura, que anda enojada, anda enojado, anda como taimado, no quiere hablar, se encierra, todo le parece mal, todo le molesta. Ya su comportamiento del cuerpo, sus acciones ya hablan que está amargada. Ya no sonríe, todo le parece mal, todo le molesta. Las acciones del cuerpo, tú te das cuenta que está amargada, ¿cierto? Pero anteriormente lo antecede otra cosa. Lo del cuerpo, los movimientos, los enojos, las acciones faciales, es un pasado, porque de ahí lo antecede el cerebro, que el cerebro da la información al cuerpo, pero del cerebro hay otra antesala, hay otra información que viene de la mente, del espíritu. Miren qué profundidad es esto. Carly García, Dios te bendiga y que bendiciones. Saludos, Dios te guarde. De ahí donde vienen los espíritus cuando son más fuertes. Ejemplo, la paranoia es porque la persona ya recibió un espíritu de paranoia. La depresión, la demencia, la esquizofrenia. La ciencia dice que tiene problemas mentales. Por eso que según lo que ven en el cerebro, ellos le dicen que esos son los síntomas. Ahora, para poder entender más este plano, es el que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de accionar también, y quizás cambiar nuestra manera de nuestro comportamiento. Ahora la mente se manifiesta y la mente utiliza al cerebro. Es la mente la que utiliza el cerebro y el cerebro utiliza el cuerpo. Toda una cadena, hermano, toda una cadena. Por eso todo lo preside. Jesús le dice al gran maestro fariseo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No lo sabía, no lo entendía. Y él decía, ¿cómo voy a poder yo entrar en el vientre de mi madre? No lo entendía, porque no entendía la profundidad y la revelación. Le estaba hablando a su alma, a su espíritu. Ahora, el nacer de nuevo es un morir. Lo que el Señor le estaba diciendo al maestro Nicodemo, gran erudito, no era cualquier persona. Sabía la Torá, enseñaba en el Sanedrín, tenía un cargo importante, pero le faltaba el entendimiento. Leía, pero no entendía. El que lea tiene que entender. Lo que escucha tienes que entender. Hoy yo te hablo, pero lo que hablo tienes que entender. Y lo que leas tienes que entender. En el mundo físico nace un bebé. En el mundo físico nace un bebé. Y la ley de la vida y la muerte dice que el bebé nace y luego muere. Del polvo fuimos formados y al polvo volveremos, lo que menciona Job. En el mundo nacemos y morimos. En el mundo nacemos y morimos. En el reino morimos y nacemos. Para entrar en el reino hay que morir. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, sabes mucho, sabes la palabra, sabes la Torá, sabes las leyes, pero no has muerto. Tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa volver al vientre de la madre otra vez, sino está diciendo, para nacer en el espíritu tienes que morir. Mientras no mueras, seguirás vivo, con tu orgullo, con tus problemas emocionales. Seguirás vivo con tus áreas emocionales no sanas. Seguirás vivo en tus pensamientos. Seguirás vivo en lo que tú crees, en lo que tú piensas. Y a veces son errores, son equivocaciones. Todo lo físico lo preside lo espíritu, o lo precede un espíritu. Es importante entonces entender que en el plano espiritual, a medida que nos acercamos más al Señor, podemos entender que el conocimiento de la revelación de que lo que Dios quiere darnos a entender en su misericordia. Y quizás es difícil hacer un mapa en el cerebro, nadie lo ha hecho. Nadie ha hecho un mapa de la mente.
porque no se puede, porque tiene estructura, tiene una dimensión, es difícil, nadie puede hacerlo difícil. Las neuronas de la mente, que son como electricidad, químicos, pero cuando una persona piensa algo, se manifiestan no solamente en algo, sino en ideas. En neurociencia, mire qué interesante esto. En neurociencia, cuando una persona piensa algo, es como se forma la mente como ramas. Cuando una persona piensa algo, se vuelven como ramas, y ramas, y ramas. Y es un sistema mental en su forma de pensar o actuar, en lo positivo o en lo negativo. Y esas neuronas es que va a formar en la sinapsis. La sinapsis, que es cuando la neurona tiene una sinapsis, que es un pensamiento que se van juntando, y son miles y miles de sinapsis, y esas se forman en los pensamientos. Hay una palabra griega que es topos. Topos, no el animalito topos, sino topos se está hablando de un espíritu. Esta palabra griega, se la voy a enviar ahí para que la puedan tener como base, es cuando dice la escritura, Efesios 4, verso 27: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar es topos. No deis lugar, no deis topos. No deis topos, que es no deis oportunidad. No deis puerto. No deis lugar. No deis habitación. No deis campo. Uno maneja diferentes áreas en su vida, el cual usted puede controlar, y las áreas que no puede controlar, entonces se necesita que venga el Señor y maneje esa área, porque usted maneja un área quizás consciente, pero está el subconsciente y está también el inconsciente. Y en esas ramas que se van en el cerebro, porque son muchas ramas, según los pensamientos son ramas, y es como un árbol. Vea neurociencia, vea neurología, y usted se va a encontrar en la sinapsis que cuando uno piensa algo se forman ramas, es como árbol. Pero tú eres el jardinero de tus propios pensamientos. Eso significa que tú tienes que podar. Tienes que podar. Ramón y Cajal, 1906. El gran hombre que pudo entender las neuronas, y fue el hombre que le puso las neuronas al cerebro. Ramón y Cajal, en 1906, que se ganó el premio Nobel por lo que había estudiado en la neurociencia, él dijo lo siguiente: somos escultores de nuestra mente. Somos escultores de nuestra mente. Eso significa que podemos construir nuestra mente. De ahí el tema que hoy estoy enseñando, el arquitecto de la mente. Tú eres el arquitecto de tu mente. Según lo que tú escribas en tu mente, en eso te vas a convertir. Según el plano positivo, negativo, contaminado, o de reino, o de luz, o tiniebla, según lo que tú escribas en tu mente, no en el cerebro, en tu mente, en eso te vas a convertir. La neurociencia le llama la poda sináptica. Mire qué interesante eso. Recuerde que un pensamiento forma en el cerebro como ramas, muchas ramas. Y si lo vemos ahí en foto, yo tengo acá la foto porque estoy usando el computador, están las ramas. Vean usted por internet y va a encontrar que en la neurociencia, la poda sináptica. ¿Qué es la poda sináptica? Según el pensamiento negativo va a formar ramas. Es como rama con muchas ramitas más. Si el pensamiento negativo va a formar muchas ramas, pero todas están contaminadas. Lo que la neurociencia está diciendo de esas ramas es Romanos capítulo 12. Capítulo 12, verso 2, que dice así:
y no os conforméis a este siglo, mas renovaos por la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos en la renovación de vuestro entendimiento. De ahí se aplica el Efesios 4:23. Renovaos el espíritu de vuestra mente, porque la mente es una dimensión, es una estructura, es un ambiente, es un espíritu. Entonces hay que renovar esos pensamientos contaminados de neuronas, de sinapsis, quizás contaminadas. Se tienen que renovar, se tienen que quitar, se tienen que cambiar, porque si no, seguirá contaminado. Hay que renovar, hay que cambiar. No os conforméis. La versión Reina Valera de 1989 dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos. La versión Nácar Columbia, sino que os transforméis por la renovación de vuestra mente. Y la Valera, por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar. La poda sináptica dice que cuando tú te propones al no pensar más ese pensamiento, a dejarlo como el olvido, al no traerlo al recuerdo, eso es lo que se refiere, no se retroalimenta la rama y se seca y se cae. O sea, se termina. Esto es un pensamiento. Cuando hay un pensamiento contaminado, son muchas ramas. Pero si no es contaminado, entonces se produce la sanidad. Se lo voy a graficar en lo siguiente. Le voy a escribir más o menos para que pueda entender usted lo que es la poda sináptica. ¿Ok? Ejemplo. La poda sináptica es como una rama. La poda sináptica es como una rama. Eso se llama la poda sináptica. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que habla la ciencia, la neurociencia le llama poda sináptica. Por eso es que hay que renovar. Según el pensamiento, va a formar una poda sináptica. Y ahí donde viene Romanos 12, que hay que transformar, que hay que renovar el entendimiento. Porque la poda sináptica va al pensamiento, va al entendimiento. Aquí actúa la poda sináptica. Mire qué interesante eso. Supongamos que esta es una poda sináptica, porque es una poda sináptica en el cerebro. Un pensamiento positivo formará una poda sináptica. Un pensamiento negativo formará una poda sináptica. Es una poda. Por eso que hay que renovar. Ahora, si hay una poda contaminada, lo que va a suceder es que en esa poda sináptica ya se va a transformar en mucha contaminación. Se va a transformar en mucho caos. Se va a transformar en muchas heridas. ¿Por qué? Porque se permitió un pensamiento negativo. Y un pensamiento negativo va a ser esto. Un pensamiento positivo va a formar esto. Si fija usted que es como menos rama. Esto es poda sináptica en el cerebro. Los que le gusta neurociencia, neurología, la ciencia habla de esto. Y aplica al texto que le di anteriormente. Tenemos que ser transformados en el espíritu de vuestra mente y de vuestro entendimiento. El entendimiento lo producen las sinapsis. Un pensamiento negativo va a producir un caos aquí. Un pensamiento positivo va a producir menos contaminación. Un pensamiento contaminado, se van a producir muchas ramas, muchas contaminaciones. Por eso el Señor dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Basta de pensar negativamente. Basta de decir que no lo puedes. Basta de decir que no vas a poder avanzar.
Basta de llevar esos pensamientos contaminados, sino que tienes que ser transformado en la renovación del Señor. Basta decir que ya esto ya no da más, es que ya no aguanto más. Basta decir esos pensamientos, porque lo que cada vez que tú haces eso, estás dando un pensamiento negativo. Estás dando un pensamiento negativo, se transforman en ramas y muchas ramas y cuerdas sinápticas que al final no te dejan avanzar. Porque nosotros permitimos pensamientos contaminados, porque nosotros permitimos ideas contaminadas. Por eso piensa en lo justo, lo bueno, piensa en lo agradable, piensa en las cosas buenas, piensa en que tu mente esté conectada con el Señor. La batalla comienza con una imaginación, con palabras en los dos hemisferios, con un diálogo, con un dialogismo. Todo comienza con un espíritu, todo comienza con una batalla. La guerra espiritual comienza en una imaginación. La primera vez que aparece en la Escritura la imaginación en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda imaginación de sus pensamientos y en su corazón todos los días era de continuo al mal. Mire qué interesante. Tienes que renovar tu imaginación. La formación de la gente que pensaba ahí, pensaba en la maldad. Génesis 6:5. Pensaba en la maldad y era de continuo la maldad, dice, sobre los hombres de la tierra. En su imaginación y en sus pensamientos tenían una imaginación, una poda sináptica muy contaminada. La batalla comienza con imaginaciones, cosas negativas que el enemigo le da derecho legal. La imaginación que significa estructuras. Imaginación es la palabra yetzer. Imaginación es la palabra yetzer del hebreo, que significa mente, actitud, pensamiento, designios, tendencia, inclinación. Es una obra, es una concepción. La imaginación es el vientre espiritual que imagina lo que dio a luz. Cuán importante es que renovemos nuestra mentalidad, es que renovemos nuestra manera de pensar, en que renovemos y cambiemos nuestra manera de accionar, en que cambiemos nuestra manera de enfocarnos y podamos cambiar nuestra manera de ya pensar en las cosas negativas y renunciar a las cosas negativas y empezar a pedirle al Señor que nos fortalezca, empezarle a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos ser transformados. Hay que cambiar. Hay que decir basta a los pensamientos contaminados. Hay que decir basta a la manera de pensar del pasado. El enemigo te tiene con pensamientos de un pasado, de no hablar, de no renunciar, de no confesar, y ahí te tiene atado. Todo lo que no hables es una atadura al mundo espiritual. Todo lo que no te sane es porque estás en una cárcel espiritual, masoret, cárcel, encarcelamiento. Estás encarcelado y el enemigo te tiene en una cárcel espiritual que no te deja salir, que no te deja avanzar. Por eso es que es importante liberarnos, por eso es que necesitamos hablar, confesar, ministrar para romper toda obra del enemigo. Y si tú tienes pensamientos negativos, podas sinápticas negativas, llévala sujeta a la obediencia de Cristo. ¿Y qué dice la Escritura? En esto pensad. Miren qué interesante. En esto pensad. Aquí la poda sináptica, pero de los pensamientos positivos. En esto pensad. Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, en algo es digno de alabanza y es digno de adoración. Y en esto pensar, cambia la manera de pensar, cambia la manera de llevar pensamientos e imaginaciones. Piensa cosas positivas que te ayudan al crecimiento. Piensa cosas positivas que te ayudan a tu mente
a tu imaginación, porque el Señor te ha dado las armas, porque el Señor te ha dado el poder. Dios te dio dunamis, poder. Dios te dio autoridad, exousia, para poder contrarrestar toda obra y toda posición del enemigo. En esto pensad, en esto pensad. Mire como el Señor, el dueño, el creador de la mente, del cerebro, ya nos dice, el creador, en esto pensad. Porque el enemigo también va a usar esos derechos legales para contaminarte, colocar caos y contaminación. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que todos esos pensamientos negativos, que todos esos pensamientos de decir es que no puedo avanzar, es que me cuesta, en que me es difícil, se han llevado sujetos a la obediencia de Cristo. Basta de martirizarse, basta de hacerse víctima de Satanás, basta de hacerse víctima de pensamientos de un pasado. Tienes que romper eso, ya hay que renunciar a eso y levantarte en el nombre de Cristo Jesús con poder, con autoridad y con vigor, con fuerza, y no mirar el pasado como un antecedente que te marca, sino mirarlo como un acontecimiento que viviste, pero saca provecho de eso, que ahora eres libre, por el poder de Cristo. Deja de atormentarte tu vida de un pasado. Si Dios te perdonó, te perdonó. Si Dios te sanó, te sanó. Si Dios te liberó, te liberó. Basta de traer a memoria nuevamente, como dice Isaías, las cosas pasadas. Tienen que ser sanas. Ya no te vidas atormentando por el pasado. Cambia la manera de pensar. Cambia la manera de pensar en que el enemigo te tiene, como muchas veces usamos la palabra, que somos gusanos, que somos fil. Sí, vino a buscar el Señor a los vil y menospreciados. Ahí estábamos nosotros. Pero eso era antes. Pero cuando el Señor nos llamó, pasamos a ser hijos. Y solo los hijos se sientan a la mesa del Rey. Basta de menospreciarte. Basta de menospreciarte, de que no pueden, que no vas a salir de su estado. El poder de Cristo te fortalezca en este día. Esta es la palabra. Esta es la enseñanza. Que Dios les guarde, iglesia. Que Dios les bendiga. Con bendiciones eternas. Sean bendecidos. Sean lavados. Sean limpiados. Avance, sigue adelante, no están solos. El poder de Cristo puede más. El arquitecto de la mente. El arquitecto de la mente. Que Dios les bendiga. Dios les guarde donde quiera que estén. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Sean bendecidos, sean liberados, sean sanos, sean adiestrados por el poder de Cristo. Pero recuerden, ministres, busquen ministración, busquen ministros para que ustedes hablen. No se queden expuestos a un mundo espiritual de tinieblas por no hablar. Cuando usted calla, el enemigo toma derecho legal. Cuando usted habla, el enemigo tiene que huir. Dios les bendiga, bendiciones, gracias por haberse conectado en esta tarde, en esta enseñanza de hoy, el arquitecto de vuestra mente. Si Dios lo permite, mañana, una nueva enseñanza al mundo espiritual. Lo que ven tus ojos no es lo real. Lo real es lo que no se ve. Un abrazo, bendiciones, se les ama. Tengan una bonita tarde en el Señor. Amén. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Ahora bendiciones, Carle, bendiciones, Débora May, bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes. Olga, Pastora Chirle, Carle, bendiciones amadas, bendiciones. Dios les guarde, Joana, bendiciones. Dios les guarde, Olga Charris. Sigan adelante, avancen, no están solos. El poder de Cristo los fortalece y les bendice. Bendiciones.